Buenas noches, Carolina. Hola, hola Jordi, gracias por esa introducción tan linda. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, te escucho. Se corta un poquito, pero no mucho. Ok, ok, perfecto. Eh, lo que yo he dicho no es básicamente que algo cercano a la verdad. Eh, Porque la verdad que la realidad es que en un país donde dedicamos muchas cosas, donde el oficio o la profesión, la actividad de la comunicación, del derecho, están muy ligados al descrédito. Decir que tú eres abogado o abogada no es necesariamente un orgullo para muchos que te dicen, tú eres abogado, tú eres abogada. Tú dices, la gente piensa más en el temor y en el cuidarse que en el sentirse confiado. Y lo mismo sucede con el comunicador o la comunicadora, porque un grupito se ha encargado de quitarle la seriedad, de quitarle el peso real que tiene un medio de comunicación y aquel que hace la labor de comunicador. En el caso tuyo, Carolina, lo primero es, en tu familia, tu padre y tu madre, tú eres la pequeña, la del medio, la más La grande, del medio. la del medio, pero eres la más consentida. Depende. Depende en qué aspecto de la vida. Supieron Ya, repartirlo bien. ¿son todas hembras o hay varones? Todas hembras. Ah, don Roberto es el rey. Chancletero. Y es el rey ahí en esa casa. Qué Ay, sí, bueno. ese sí. Eso yo no tengo la menor duda de eso. No tengo la menor duda. Tus padres, para aquellos que es la formalidad, ¿cómo se llama? Mi papá se llama Roberto y mi mamá se llama Yumaila. Yomael. A tu padre, evidentemente, lo conocemos todos, Roberto Santana, desde la lucha estudiantil, del paso por la UAS, lo que logró con, con su imagen, con su posicionamiento de su ideología y aparte de eso, de su trabajo. Ahí están las huellas, ahí está en el sistema penitenciario y ahí está su vida. En el caso de tu madre, ¿se dedicaba o se dedicó a alguna actividad fuera de Sí, mi mamá es abogada, ella tiene una oficina de derecho más como corporativo, derecho privado. uh-huh. Eh, Está ahí desde que yo recuerdo. Yo he oído que cuando yo era más niña, ella trabajaba en el departamento legal de un banco, pero yo no tengo recuerdo de eso. Yo todo el recuerdo que tengo es de cuando ella fundó su oficina y todavía hemos vivido de eso. Qué bien, qué bien. Entonces, el amor por el derecho, eh, entonces combinado con la justicia social, la lucha política de tu padre, tú hiciste una combinación de eso entonces. Mira, yo no sé bien cómo se mapean esas cosas hacia atrás, porque, bueno, esa conexión que haces yo la he hecho también, o sea, yo veo los vínculos en ese sentido que mencionas, pero por ejemplo, mi mamá es quien siempre ha estado interesada en leer las entrevistas en las revistas, y me llama y me dice, ven a ver esta conversación. Yo no sé si ella lo recordará, yo creo que ella está en sintonía porque ella siempre se conecta. Pero ella una vez, hay una persona de CNN haciendo un análisis y ella me dijo, esa muchacha me acuerda a ti. Y como que no sé, yo no sé por qué no se me borró nunca. Entonces, bueno, los temas de interés, porque yo pude haber hecho, ella por ejemplo es muy buena con el tema de arquitectura y decoración, a pesar de que es abogada, y yo pude haber hecho algún tipo de contenido que tuviese que ver con otros temas. Sí. Los temas sí yo creo que presentan una afinidad con las preocupaciones y los intereses de papi,
pero la verdad es que ciertos temas de formato, qué sé yo, de consumo de medios de comunicación per se, hay una influencia de mi mamá como extraoficial, porque aunque no es su carrera, eran cosas en las que ella ponía el ojo y las comentaba conmigo. Ya. Tú eres, tú eres de esos cuando muchacho o niño a uno le decían, eh, lo catalogaban, lo etiquetaban. ¿Tú eres cabeza caliente cuando chiquita? Yo, en mi opinión, en mi opinión, yo no era una niña traviesa. O sea, en el sentido de que yo no era yo nunca me partí la barbilla, que dicen que eso es una señal de que el niño es tremendo. Sí, Yo sí, sí. nunca, nunca me partí la barbilla, nunca di mucha carpeta como o pienso yo, ¿no? Ajá. En el sentido de desobedecer. Lo que yo sí siempre fui respondona. Ya, Entonces ya. ahí, mami, perdón, yo no sabía a esa edad, pero, por ejemplo, yo nunca di que me robé un carro, ni me llevé un dinero de la mesita de noche, ni nunca nada de ese tipo de travesura. Ni llegaste tarde por la puerta de atrás entrando para que no te No, vieran. no, 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 no. Ahora, ¿qué yo sí hacía? Ellos me decían que yo no iba y yo decía que a mí había que explicarme por qué. Yo me decían, porque nosotros decimos que no. Y yo decía, eso no es una razón. Ah, Entonces yo era como respondona, pero no era desobediente. ya, Si ya, yo no ya, quería obedecer, yo lo decía y entonces se armaba un problema porque la niña estaba de necia, pero no que yo lo hacía aunque me dijesen que no. Eso no. ya, entiendo. Eso no. Carolina, ¿cuándo decides estudiar Derecho? Y sobre todo, ¿cómo consigues entrar a una escuela tan difícil como Harvard en Estados Unidos? ¿Cómo llegas al derecho? Claro, asumo que tu madre tuvo influencia, pero ¿real efectivamente fue tu madre la que te dio esa influencia o tú tenías ya desde pequeña esa idea? Mira, yo creo que yo estudié Derecho engañada, ¿Cómo? porque ¿Por poco? la idea que Carolina adolescente tenía de lo que era el derecho Sí, era como una carrera que se estudiaba, que estudiaban aquellas personas que tenían como una vocación de justicia social, ya, que querían hacer algo contra la desigualdad y contra el abuso. Y yo me lo creí el cuento, o sea, sinceramente. Y yo entré a la carrera y me pasé la mitad de la carrera esperando, qué sé yo, que me dieran índice de Gini, tasa de desigualdad, lucha contra la pobreza. Y me daban el cheque y fraude. Y cosas que nunca en la vida me han interesado. Entonces yo realmente estudié Derecho engañada. Dicho eso, no quiero con eso comunicar que a mí no me gusta el derecho, a mí me no, 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 encanta el derecho, tú, pero tú lo entendías más lo por que como una yo utopía. pensé que era el derecho era otra cosa. Entonces yo por esa otra cosa entré a estudiar. A mí me interesa todavía hoy mucho los temas que tienen que ver con justicia social y me interesa mucho menos los temas que tienen que ver con justicia administrativa, que si la octava franca de ley, que si el plazo, que si el Que es cierto. procedimiento, a mí eso no me llama la atención. Por eso, cuando terminé la carrera de Derecho, en la que me fue muy bien porque la disfruté, porque hay temas que sí me interesan, me fui a España a hacer una maestría y la hice en Derecho Constitucional, que para quienes no son abogados, básicamente, así para decirlo como en una oración, regula los derechos de las personas y el límite al poder, que eso sí me interesa, porque eso sí nivela el abuso, porque eso sí tiene que ver con justicia, porque eso Sí. sí tiene que ver con derechos humanos. Entonces te decidiste por el derecho público. Claro, no. Mira, si tú tomas mis notas de la universidad de Pucamaima, de la carrera, Ajá, todas las materias de derecho público yo saqué A. ajá. Todo lo que no era derecho público ya ahí Claro, variaba. porque, Ya porque, era B. porque, porque el derecho público está más asociado a la justicia social, a lo Claro, el social. derecho público es una herramienta para la justicia social. Claro, claro. En la justicia social, por ejemplo, derechos de las mujeres o derechos de las minorías, Claro. la normativa tiene que prever cuotas, la normativa tiene que prever una política de igualdad, tiene que haber
ciertos temas programáticos a nivel constitucional y de normativas orgánicas y No, no, demás. y para que afecte a un conglomerado, a una colectividad, evidentemente tienes que dirigirte por el ámbito público, Sí, obligatoriamente. 100%. Entonces, La cuando constitucional, todo eso. en esas materias, creo que había una que saqué una vez, pero fue como, o sea, tú coges mi nota y te das cuenta que mi inclinación era esa, porque el derecho privado, qué sé yo, comercial, yo no sé lo que saqué en comercial, ni sé, porque que no me... Era una cosa que para mí era incomodísima, terrible, el cheque, que si a los 6 meses, que si entonces si era sin Lo, fondo, y si lo giraba, o sea, lo tuyo no era civilista por ningún lado, no, 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 eso no ni era para penal, mí. aunque lo penal está ligado a lo público, pero no, y también a los derechos fundamentales, pero ya tienes que practicarla en el ámbito de los estrados. Y quizás a ti más te interesa es reclamar derechos sin necesariamente tener que entrar en el ámbito de los estrados. A mí hay argumentos que tienen que ver con el litigio que me parecen interesantes, porque también es un ejercicio retórico y comunicacional que a mí me resulta atractivo, Atractivo. interesante, ¿verdad? Qué sé yo, me llama la atención, pero yo hago eso en los medios de comunicación, entonces ¿por qué voy a ir a un tribunal a hacerlo en un caso particular con un millonario que lo que quiere es, o sea, no sé, no es como no es mi vocación, la verdad, o sea, no es mi vocación. Mi mamá no litiga, por ejemplo, hace derecho corporativo. Cuando yo estaba estudiando derecho, yo fui a trabajar a la oficina de mi mamá como era natural. Jordi, yo me quería morir. Qué Okay. cosa tan aburrida. Ya. No espero que ella no se ofenda ni nada, pero eso no es para mí. O sea, yo decía, pero y esto es lo que me toca cuando yo me gradúe. Yo, Qué yo, cosa tan terrible. yo te entiendo perfectamente porque yo he estado en las dos aguas. Yo he ejercido derecho corporativo, inmobiliario, el civilista, por igual, pero también el derecho público, pero solamente en el ámbito penal. Uh -huh. Pero evidentemente el derecho público lo que te da es también una visión mucho Sí. más amplia a nivel de nación, a nivel de Estado, a Sí, nivel sí, sí. internacional. Y yo creo que por ahí fue que lo que más influyó. Alguien preguntaba ahora en Instagram que si tú has estudiado en Harvard, y fue lo primero que yo te pregunté. Así, Pero verdad, que iba también, para allá. exacto, y preguntaron, quiero añadirla a la pregunta mía, alguien preguntó ahí, ¿cuál fue tu experiencia en esa escuela, en esa Ok. universidad? Sí, yo estudié mi maestría, la segunda maestría la hice en Harvard. Me gustó mucho, fue en la escuela de leyes, pero en esa universidad o en ese grupo de universidades o en ese país, no lo sé, pero mi experiencia en esa universidad demostró que ellos tienen una visión muchísimo más abierta de la función del derecho. Aquí se tiene una percepción de que el derecho sirve para el derecho mismo, para el sistema de justicia. Y realmente el derecho es una herramienta, como bien tú señalabas, que tiene mucho que ver con absolutamente todo. Dependiendo de cómo se regule algo, dependiendo de cómo se construya su marco jurídico, se va a poder promover, qué sé yo, igualdad de género, se va a poder promover mayor democracia, se va a poder reducir la abstención en la democracia, en términos electorales, se va a poder... Entonces, básicamente en lo que se enfocó mucho mi programa en Harvard era en los puntos como de colindancia del derecho con otras ramas que quizás son menos estructurales, ¿verdad? Menos armazón y más tierra, más práctico. Más práctico. Puntualmente lo que tenía que ver con el impulso del cambio social a través de campañas, comunicación, retórica, libertad de expresión. Entonces ya hay un poquito libre acceso a la información pública, justicia sistémica, narrativa pública, conflicto político, campañas electorales. Lo voy diciendo como por materia, que recuerdo. Sí. Entonces, sí, era de la escuela de Derecho y había un componente de Derecho, pero era completamente interdisciplinario. La mitad de las materias, aproximadamente, de mi programa se cursaban en el Kennedy. El Kennedy es la escuela de gobierno de Harvard. Entonces, si bien la titulación es de la universidad, es de la escuela de Derecho,
un programa que era tan transversal y tan interdisciplinario entre comunicación, gobierno y derecho público que ni siquiera se podía cursar por completo en una sola facultad. Wow. Lo primero que pienso cuando alguien me pregunta sobre mi experiencia, Jordi, es qué bendito frío. ¡Wow! Yo no salía. Yo vivía frente a la universidad. Yo iba de la universidad a la casa, de la casa a la universidad. O sea, yo no fui a una discoteca en Boston. O sea, yo no fui a una fiesta. O sea, y no porque fue un año completo, pero es que era demasiado frío y demasiados meses de frío. Era como el segundo o tercer invierno más frío de la década. Wow. Y la nieve, yo caminaba y la nieve era como a nivel de hombro en algunas zonas. O sea, de verdad, lo que a mí más me marcó, fuera de lo académico, fue qué frío hacía. Yo no sé cómo esa gente vive. O sea, eso no es humano. El cuerpo humano no está hecho para ese nivel de frío. Por eso es que yo soy muy amante del país, de la nación canadiense. Y yo una vez dije, si algún día, y toco madera aquí, Dios no lo quiera, uno tendría que irse del país, y más luego de la situación que yo atravesé. Y pues siempre tuve en mi mente el país canadiense, pero a mí lo que siempre me echaba para atrás el deseo era el bendito frío. Ay, Dios mío. A mí me da frío en el carro aquí, con el aire del carro en Santo Domingo. Imagínate. De que menos 15 con un Fuel Light, una sensación térmica de menos 32, no, o sea, no. Y yo andaba con abrigo. A veces yo me paraba de la cama, de ver una serie en la computadora o lo que sea, envuelta en la colcha, a buscar una cosa en la sala, o sea, era un frío terrible. Académicamente, eso que te digo, que la parte interdisciplinaria y el efecto que más tuvo, más impactante en mí, que tuvo ese asunto de ser interdisciplinario de la universidad, fue que hay un término en inglés que dice eye-opening, o sea, a mí me abrió los ojos sobre muchos temas. Te hizo más, porque tú siempre preguntabas, decía cuando pequeño, ¿por qué? Eso te vino, yo creo que como anillo al dedo, porque entonces te hizo más crítica. Sí, y me dio una visión capaz de conectar más cosas. Por ejemplo, claro. Yo vuelvo al tema de género porque es un tema que me preocupa y además los ejemplos son sencillos de ver. Por ejemplo, abuso sexual contra las mujeres, ¿verdad? Yo nunca me había puesto a analizar hasta que llegué allá el tema de la interseccionalidad de la victimización. Por ejemplo, mujeres que son mujeres jóvenes negras, cuánto más se achican sus oportunidades, claro. Por no solo ser mujer, que ya es una desventaja, sino por ser sino ser jóvenes, exacto, ser negras y en algunos casos vivir latinas, en comunidades marginadas y pobres. ¿Cómo eso, para mí, sí, las mujeres viven en un mundo discriminado, sí, estas son sociedades en Occidente súper machistas y en Medio Oriente y que en el mundo, esto es un mundo machista, pero yo no me diferenciaba de otra mujer, no sé si me doy a entender, ella y yo sufríamos igual, ella y yo hasta que llegué allá, y ahora para mí es tan obvio, pero son de esas cosas que hasta que no te la pormenorizan, tú dices, caramba, ¿qué diferencia hay entre ser hombre y ser mujer? Entre ser mujer blanca o caucásica y ser mujer afrodescendiente. Y ser latina. Entre ser latina, ya la comunidad hispana le duplica las posibilidades de morir por causas violentas en comparación con... O sea, claro. Y son cosas que tú dices, no, o sea, la desigualdad está más pormenorizada de lo que uno se imagina. La desigualdad no es tan sencilla como fulano es hombre, yo soy mujer, él tiene una ventaja, un privilegio que yo no tengo.
ella nació con dinero y yo no, ella es rica y yo no, ella tiene un privilegio que yo no tengo. No, es mucho más pormenorizado. Esta visión la aprendí ahí. Aprovechando ese tema que tú estás colocando ahora, ¿tú crees que en nuestro país, porque tú has definido más o menos lo que viste allá y lo que aprendiste, ¿tú crees que en nuestro país se siente esa discriminación con el joven y con la mujer? Uf, muchísimo. Mira, con la mujer No, no, es yo lo sé, espantoso. yo no sé, lo que quiero es que tú expreses tu opinión. Con lo de mira, con la mujer se ve en los índices de violencia, no solo de género, sino de violencia en general. O sea, la mayor cantidad de personas víctimas de violencia callejera, de atracos. De atracos, delincuencia común. Sí, son mujeres. Y sin embargo, la mayor parte de las personas que perpetran los atracos son hombres. Para hablar de las cárceles que las mencionabas hace un ratito, de, qué sé yo, 28.000 internos aproximadamente, aunque la cifra fluctúa porque entran y salen, ¿verdad? Por razones lógicas, unas 600, 700 personas son mujeres. Las otras 27.500 son hombres. El micromachismo que lo mencionan ahí, muchísimo. Yo voy contigo a un restaurante, pedimos la cuenta y te entregan la cuenta a ti. Sí. El tema, mira, por ejemplo, en estos días se entrevistó a Margarita Cedeño en el programa en el que yo participo, en Esta Noche María Cela. Y yo pensé muchas cosas de lo que ha venido atravesando esa persona, Margarita Cedeño. Margarita Cedeño es vicepresidenta de la República, la mujer más poderosa del país. Jordi, la mujer más poderosa del país, o sea, objetivamente hablando. Y la gente quiere saber cómo ella está con su marido. ¿Por qué? Y se entrevista a Leonel Fernández y no se le pregunta cómo él está con Margarita. No sé si me voy a entender. Claro, perfectamente. Y yo la veía comunicando sobre otro tema, no que eso fuera la situación en esa entrevista en particular. Y yo decía, ¿por qué nos pasa a las mujeres y a los hombres no? Son cosas que no, las desigualdades son muchas, salariales todavía está documentado oficialmente, o sea, por cada 100 pesos que gana un hombre por igual trabajo, una mujer gana 12. O sea, hay muchas cosas que lo demuestran. En tema de juventud, claro que sí, aquí eso se llama adultocentrismo y esta cultura es muy adultocéntrica, eso de que tú vas a un trabajo y te plantean que tú tienes todas las calificaciones y te piden una cantidad de años de experiencia que tú tienes que ser un adulto de edad media para satisfacer los requisitos. Aunque tú hayas estudiado 1000 maestrías en las mejores universidades, vengas recomendado de los mejores teóricos del tema, y tú eres bioquímico y te inventaste una molécula, y no tienes 5 años de experiencia, no tienes la edad suficiente, tienes menos chance. Entonces, eso por un lado. También el tema cultural. Es que son un muchacho, es que no saben. Sí. Entonces, no sé, porque te voy a decir, el mundo está como está porque las generaciones anteriores lo han gobernado. Y hay muchas cosas que no nos gustan. Entonces, yo no creo que... Claro, un segundito. ¿Tú tienes por casualidad audífonos? Espérate, creo que... sí, tengo que ver dónde los tengo. ¿Los busco? Sí, porque parece que no se está escuchando bien para una parte que está bien. No te preocupes, yo me entretengo aquí. Ok. Vamos a darle un momento porque me estaba preocupando eso, porque hay gente que dice que lo escucha, ¿verdad? Porque ahora me preocupa. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras vamos a esperar que ella vuelva con los audífonos y la verdad que no, yo creo que todos hasta ahora hemos estado conscientes de que sí, ella no se preocupe, que ella va a volver ahora, simple y llanamente aquí está. Bueno, ahora parece que
Sí, sí, va muy bien. Se escucha bien, claro. Ahí dice mi hermano que se escucha bien. Eh, no, se escuchaba bien. No sé, no sé. Parece que alguien decía que no se escuchaba, pero sí, dice que se escucha bien. Perfecto. Ok, Excúsame, perfecto. Carolina. No, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, decías, ya hablamos de esa discriminación, de esa parte de la que hablabas, Ujú. y te doy totalmente la razón. Eh, yo lo que creo, Carolina, no sé si, y en esa parte quiero tu opinión, nosotros nos hemos entornado mucho en marchas de mujeres, en, en el Día de la Mujer, el Día Internacional, me refiero en el caso de nuestro país. Ujú, Pero yo pienso que han dejado el elemento importante, que es ujú, el que está creando las muertes, el que está creando el prejuicio, que son los ujú. hombres. O sea, ¿qué estamos haciendo de una política para cambiar la mentalidad del hombre? Que es lo que yo me he preguntado. O sea, ok, vamos a proteger a la mujer, vamos a hacer los planes, pero ¿qué planes estamos haciendo para cambiar al hombre? Para, como dice nuestra amiga Laine Félix, para hackear el sistema en ese sentido. No sé si tú Eh, tienes alguna opinión. Sí, para eso sí sirve el derecho, porque para eso sería buenísimo tener una regulación que vinculada al principio constitucional de dignidad humana, que cuando una publicidad de un producto cosifica a la mujer, la presenta como un objeto, o presenta, qué sé yo, escenarios machistas, violentos, discriminatorios, en un formato que no sea para concientizar, debería ser desincentivado. Ok, Desincentivado. Hay que claro. tener cuidado también con eso, con esa normativa, porque con normativas que regulan cualquier tipo de expresión, un gobierno que no sea tolerante y que no sea democrático, Claro, claro, claro. se aprovecha de eso, ¿verdad? Y entonces nos sale más cara la sal que el chivo. ¿Quién sí? Pero yo sí creo que tiene que haber algún formato de incentivo o de desincentivo. Si usted va a promover qué sé yo, la igualdad de género, los impuestos sobre el pago de publicidad se les reducen. Entonces ya nadie quiere, ya nadie le conviene. Anuncios normales, normales siendo Ujú. lo Claro, que impera en la mayor parte del tiempo, por ejemplo. Eso para hablarte como en términos sí, televisivos, sí. que es el mundo en el que me muevo. A nivel educativo, a nivel de educación pública, que hay mucho trabajo que hacer. Aquí es importante la educación sexual a la que una parte de la iglesia se ha opuesto. Yo no tengo Claro. ningún problema con la iglesia, yo no tengo ningún problema con la religión, pero la educación sexual es necesaria en el país que tiene el puesto número Ujú. uno, Jordi, de toda la región en embarazo adolescente. Como Sí, si sí. eso fuese poco, como si eso fuese poco, la causa número uno de muerte en niñas y adolescentes entre 15 y 19 años es un aborto clandestino. Wow. Entonces, o sea, que la tasa de cesárea más alta del planeta, no de la región, no del continente, no del hemisferio, del planeta, la tasa de cesárea más alta del planeta la tiene la República Dominicana. Y Wow. no un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, corrido. Siempre somos los número uno por mucho. ¿A qué tú crees que obedece, Carolina? Si ciframos a partir de la caída del profesor Bosch, más de 60 años, ¿a qué se debe que todavía, a más de 50 años, eh, somos un país que crece todos los años, pero tú no sientes que ese crecimiento Mm, se transmite en desarrollo? mm. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que tantos gobiernos, tantos programas de gobiernos no han podido aplicar sobre esos índices que nos llenan de vergüenza, que cambien la realidad. Mira, Jordi, con eso pasa como pasa con la casa de cualquiera, para que la gente no se deje engañar con las cifras y los números y los discursos. Si a tu casa entran 100 pesos, ¿verdad? Sí, Y tú te bebes 80,
tus hijos, tú y tu esposa van a vivir como si entraron 20, porque Sí, tú te bebiste 80. sí, Entonces, lo que estoy comunicando no lo digo yo, lo dicen las cifras del gobierno y los parámetros y estándares de los organismos internacionales que tomando esas cifras dicen, pero ¿qué está pasando aquí? La República Dominicana es el país de América Latina que más crece económicamente año sí. tras año. Igual que Panamá. Sí, y nosotros más. Y el año pasado fuimos los más. Y el antepasado fuimos los más. Y 2 años antes de eso fuimos los más. Pero eso no se traduce en desarrollo social ni en desarrollo humano. Integral. No se traduce porque ese dinero no entra de una forma, no entra uno, y luego no entra de una forma inteligente cuando sí entra al sistema educativo público o al Claro, sistema de salud. claro. Cuando Cuba invierte el 20% en su sistema de salud, la República Dominicana invierte un 1.9, cuando más en los últimos 20 años. No ha pasado nunca en los últimos 20 años a invertir más de un 2%. Entonces, no se puede traducir en desarrollo humano, Claro. porque es lo que te digo, si entran 100 pesos a tu casa y te bebes, te robas o botas 80, los 20 que quedan van a hacer que tu familia viva como si ingresaron 20. ¿Y por qué precisamente esos que reciben esos 20 y no los 80 son los mismos que siguen llevando a los gobiernos al poder? Porque son ellos. Tú y yo no decidimos. Claro, Tú y yo no porque decidimos. sí, porque mira lo que pasa. Eh, Cuando tú tienes un Estado que no es capaz de crear un sistema sanitario con suficientes tanques de oxígeno, pero tienes un despacho de la presidencia capaz de llevarte el tanque de oxígeno cuando el hospital no lo tiene, Sí, sí. tú te vuelves dependiente del Es cierto. gobernante. Ya me diste la mejor explicación. Entonces, claro, van a ganar porque ellos son los que tienen el tanque de oxígeno. Y tú dirás, si lo tiene el sistema, cambia el gobernante y da igual porque el sistema es robusto, es Claro. fuerte. Y tú puedes cambiar el gobernante y el sistema sanitario va a seguir funcionando. Ujú, Eso es ujú. justicia sistémica. Pero, Sí, pero no. O sea, tú vas a ir al hospital, no lo vas a encontrar, te vas a desesperar y quien te puede salvar es la alta cúpula política y gubernamental. claro. Entonces tú vuelves y votas por el que te salva. ¿Cómo tú Sí. vas a votar? No por el contrario del que te dio el oxígeno, imposible. En un país lleno de miseria. Sí. De desigualdad. De desigualdad. Exactamente. Claro. Tengo la presión del tiempo y No, tranquilo. eh, ¿cómo llegas al, yo sé, pero es una información que tengo que transmitir al público? ¿Cómo llegan los medios de comunicación, para que me lo digas de forma breve? ¿Y qué te ha parecido? Podría, claro, decir, bueno, yo quisiera que dedicarme a los medios de comunicación y no al derecho. No entendí la última parte. Que si yo podría decir, Tú podrías, después que nos expliques cómo entraste a los medios de comunicación, en el medio en que estás actualmente, y llegado, ya que has ejercido la comunicación y has ejercido el derecho, estás ejerciendo el derecho, tú pudieses decir en algún momento, bueno, a mí me está gustando más la comunicación que el derecho, para dedicarme más a la comunicación que al derecho. uh-huh. eh, bueno, yo entré, para empezar en ese mismo orden, a los medios casi por, qué sé yo, accidente, coincidencia, que fue que Marino Zapete hizo una El denuncia, periodista. sí, hizo una denuncia documentada de una práctica que se estaba llevando a cabo desde el gobierno o desde agencias públicas y o privadas asociadas con el gobierno para generar campañas de descrédito en las redes sociales contra personas que forman parte de la oposición o de la disidencia. Por ejemplo, mandar a tuitear contra Farideh Raful, o, que es una diputada de la oposición, ahora candidata a senadora, mandar a reportar la cuenta de Altagracia Salazar como falsa para que se la suspendieran, y cosas así. Y yo casualmente había hecho mi tesis en Boston, en Harvard, sobre ese tipo de prácticas en la era digital, y cómo se podía falsear
el apoyo ciudadano, pretender que se tenía el apoyo ciudadano comprando bocinas digitales y comprando robots, lo que ahora conocemos como bots. Entonces, yo lo llamé para que él me diera la documentación de la denuncia, porque aunque ya yo me había graduado, quería tener el paper de la tesis actualizado, Claro, porque al final tú incluyes 2 líneas y ya lo tienes actualizado, y si tú dejas que claro. pase el tiempo, entonces lo tienes ahí que luego no sirve para seguirlo utilizando. Y él me dijo, mira, si hiciste tu tesis en eso, pasa por mi programa para entrevistarte. Y entonces yo fui y me entrevistó sobre ese tema y sobre las prácticas que hay en China, que se pagan 50 centavos para esos mismos fines, las prácticas que se han hecho desde el sector público y privado en Estados Unidos también, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando sale esa entrevista al aire, Edith Febles o Altagracia Salazar la ven y me invitan a Enfoque Matinal. Y Javier Freites, del equipo Sí, de sí. Cavada, vio eso y me invitó al programa de radio. Y en el programa de radio de Cavada, y en el programa de radio de Cavada, Cavada me dijo que tenía una vacante en un segmento, que si yo lo quería, y dije, bueno, sí, vamos. Y me metí en el segmento de Cavada en Noti. Y después la gente empezó a ver el segmento de Cavada y me llamaron de Enfoque Matinal para que cubriera unas vacaciones de Altagracia Salazar. Y me puse a cubrir las vacaciones. Y cuando yo vine a ver, ya yo me dedicaba a eso. Así fue. Pero ¿cómo entonces? Que cómo dedicarme a eso y no al derecho. Exacto. No fue difícil, porque es lo que te digo, o sea, como yo había pensado que estudiar derecho era procurar justicia social, es decir, más colectivamente, ¿no? Eh, Cuando me di cuenta que no, fue un poco como una decepción, ¿no? Entonces, encontrar casualmente un espacio en el que yo sí podía trabajar lo que yo originalmente quería hacer, fue para mí un mensaje relativamente sencillo de entender, porque ya yo sabía lo que quería. Claro. O sea, yo sabía lo que quería, lo que no sabía era que dónde lo iba a encontrar. Yo pensé que lo iba a encontrar en el derecho y no lo encontré. Entonces, para mí, claro, tú y yo bien sabemos que el derecho es más lucrativo. Claro, claro, ¿Verdad? claro. Pero es muy poco satisfactorio, deja muy poca satisfacción trabajar cosas por el solo hecho de que dejen más dinero a veces. Claro. Sí, o sea, es un elemento importante para vivir, ¿no? Porque no puede decir que no, pero no llena. Entonces, para mí no fue una decisión tan difícil. Eh, Se da esa situación de lo que tú planteaste en tu tesis. ¿Es posible influir en el electorado? Y más ahora con lo que tenemos a mano de las redes sociales, porque algo parecido pasó en Estados Unidos con las elecciones en las que participó el actual el presidente Trump. ¿Eso es posible? Y si pudieses explicarnos brevemente, ¿cómo puede darse en República Dominicana esa influencia que pueda torcer, o mejor dicho, desviar el voto de una manera quizás engañosa o llevándolo influenciado por las redes sociales? El tema del voto es que es tan libre que es libre hasta de ser contaminado. O sea, si tú vas a votar y tú vas a votar porque le creíste a una persona que recibió un cheque del gobierno, tú eres libre de votar así. Claro, Eh, y eso nunca debe ser objeto de ningún tipo de modificación. Es decir, vota hasta por error, por quien te dé la gana. Eso es muy importante para la democracia. Ahora, lo que pasa aquí es, y para eso de nuevo sí sirve el derecho, es que no hay regulación que sí hay, por ejemplo, para medios tradicionales, para los medios digitales. claro. Dos, nada obliga ni sanciona a una persona a decir cuando dice algo porque ha recibido un dinero. Por ejemplo, a pesar de que no hay normativa en mis redes sociales, yo recibo contenido comercial. O sea, a mí hay gente que me paga para publicar, claro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, La Bodega, eso es un negocio. Royal Canin, que es una marca de comida de perros. Sí, sí. Yo lo publico y yo ingreso por eso. Ahora yo lo digo. Yo pongo, a mi perro le encanta la comida de Royal Canin, contenido comercial.
Y Claro, también me claro. pasa que a veces me llaman de una marca de whisky para promocionar que yo no bebo whisky. Entonces, bueno, me caería muy bien los chelitos, pero yo no bebo whisky. Entonces, ¿cómo yo voy a poner buenísimo este whisky si yo no bebo whisky? O sea, yo realmente consumo Royal Canin. Yo tengo 4 perros y mi perro le encanta Royal Canin, que le Y valga yo lo las he visto, uñas. yo lo Tú he visto, sabes, sí. yo realmente bebo vino tinto. Ahora yo no bebo whisky, entonces no puedo promocionarle el whisky. Entonces, ese tipo de cosas no deberían de ser una decisión personal mía. Yo debería de estar obligada por ley a decir que yo recibo un dinero para decir que Royal Canin es una buena marca de comida. Y que cada quien interprete si yo lo hago por el pago o no, pero está transparentado. Lo mismo con el Estado. Tú Si sabes yo que, recibo un dinero del Estado para decir que Punta Catalina es lo último de los muñequitos, ¿verdad? Eso se llama una mención en voz de talento. Yo tengo que poder decir, esto es contenido comercial. O sea, pero yo no puedo ponerme a decir, lo mejor del mundo es tal cosa y no decirle a la gente, lo estoy diciendo porque recibí dinero, porque en otros países eso se ha regulado. En Inglaterra, hasta las redes sociales y el contenido comercial en las redes sociales está regulado y lleva sanciones caras además, onerosas. Y aquí eso todavía queda pendiente. tú sabes qué pasó en una ocasión, o que sucedió, o sucedía, que eh, se buscaban personalidades de mucha credibilidad, por ejemplo, para un banco. Uh -huh. Y entonces salía la persona, no voy a mencionarlo porque son gente que yo le tengo mucho aprecio y pueden malinterpretarse. Uh -huh. Y esa persona decía, que yo ahorro en tal banco o en tal financiera. Bueno, pero la gente creía en lo que esa persona decía y creía que esa institución era buena. Resulta que esa institución quebró o Uh quebraron. -huh. Entonces, hay como que te queda la duda como que tu imagen está siendo utilizada con la credibilidad. Claro. ¿Hasta dónde tú estás poniendo en juego tu imagen solamente y no tu credibilidad? O al revés. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, yo por eso creo que lo de contenido comercial, por lo menos es un paso. O sea, yo estoy diciendo esto no porque yo conozca cómo esta gente maneja su negocio ni si paga impuestos. Esta gente puso una publicidad y esta es mi cuenta y por lo tanto yo la cobro, ¿no? Entonces, aquí dice Claro, contenido comercial, yo lo transparento. Otra cosa, aunque eso, lo siguiente no es garantía total de nada, pero hacer unas averiguaciones mínimas, ¿no? O sea, yo hoy mismo llamé a Marino Zapete para consultarle acerca de algunas empresas que querían publicitarse en un proyecto. Y yo quería saber el nombre y el apellido de las personas que lo presiden. O sea, no voy a saber todos los detalles del mundo, no sé, su vida personal, sus ingresos particulares no, dan igual. Pero ¿qué tipo de personas son? Son unos empresarios exitosos, relativamente bien, como la mayoría, seguro hay un impuesto que vale o no sé, bueno, ok. Ese tipo de cosas yo quiero saber. Ahora, ¿son unos tipos asociados con unos narcotraficantes? Entonces, claro, claro, tú sabes, claro, entonces ese tipo de diligencias también hay que hacerlas. Porque claro. no todo el dinero hay que ganárselo, no es, No, no es obligado a ser millonario y vivir en un penthouse, o sea, ese- tampoco no es así. estamos totalmente de acuerdo. Pero sí es posible la influencia por esa vía. Sí, claro, y yo creo que hay empresas y hay fondos que se aprovechan de la posibilidad de la publicidad para, qué sé yo, como para darse una lavadita de cara, como dice. Sí, yo ¿Cómo ha creo. sido para ti tu proyecto desde las redes sociales? Porque tú estás trabajando en los medios tradicionales, Ujú, pero tú has hecho maestrías, eres un especialista, eres joven, no eres, por ejemplo, de generación mía. Eh, ujú, Se supone que tú deberías estar como más dentro de las redes sociales. Claro, tú tienes ahora tu proyecto. ujú. ¿Cómo vino eso? ¿Y cómo te ha servido lo tradicional a tu espacio propio que tienes por redes sociales? A mí lo que más me funciona son las redes. O sea, yo he estado en programas en prime time, en televisión abierta, que es lo que más alcance tiene ahora mismo en el país. Y la verdad que las redes han sido para mí la forma más inteligente, más provechosa y más
afín a mi forma de pensar, de todo. Te lo digo porque las redes te dan una libertad que la televisión no te da. Es Por cierto, ejemplo, es cierto. por ejemplo, yo tengo una entrevista importante y yo no me ha pasado todavía, pero yo la paso por el programa de Eddie Febles y por el noticiario de Roberto Cavada. Si un día uno de ellos dos me dice, mira, lo lamento, yo no puedo pasar esa entrevista, que no creo, ¿verdad? Nunca me ha pasado, estoy poniendo un caso hipotético. Yo digo, no me la ponga, la subo a YouTube y el contenido está ahí. O sea, ya nadie, no hay un Claro, dueño de canal, no hay un dueño de programa, no, o sea, ya eso no es un obstáculo. contenible, ya nadie es efectivo tapándote la boca. Y eso para mí, en mi forma de pensar y de sentir, eso, por eso mis proyectos son con base digital y se retransmiten en televisión, pero salen primero en YouTube. El que quiere ver la gran pregunta a primera hora, lo ve en YouTube. Y si lo quiere ver en la noche, lo pone en Cavada, y si lo quiere ver a media mañana, lo ve en Edith. Pero ¿De, primero lo de, ve en YouTube. de dónde surge el proyecto? De quién es idea? ¿Cómo nace? La gran pregunta. Nace como así, como de todo lo que te había dicho, de esa afinidad de mi mamá con el tema de las entrevistas, de mi interés con los medios de comunicación, del tema de intereses colectivos, de que yo era preguntoncísima chiquita. Mi papá me relajaba, me decía, Carola, ¿tú te consideras una científica? Porque yo preguntaba, como que yo iba a averiguar, yo iba a descubrir no sé qué. Y al final yo siento que la vida te va dando señales y uno no siempre sabe cómo interpretarla. Entonces, cuando se materializa la cosa, el asunto al que las señales te estaban llevando, tú dices, ah, eso es cierto, que es verdad. Por ejemplo, Steve Jobs decía en un discurso en Stanford University, en un discurso de graduación, el Sí. fundador de Apple, que los puntos nunca se pueden conectar hacia adelante, siempre se conectan hacia atrás. O sea, cuando tú miras hacia Wow. atrás, dice, increíble cuántas cosas me llevaron hasta aquí. A mí me pasa eso con la gran pregunta. Wow. Qué Eh, interesante. sí, la gran pregunta es un proyecto, Jordi, del que yo me siento orgullosa lo de menos. Yo me siento expresada en la gran pregunta. Eh, Ahí yo siento, Carolina, que tú estás en la definición tuya, en tu sí, real definición. en mis aguas. Tú estás cómoda, se ve cómoda y Sí. se te ve muy empoderada. El que te ve en la gran pregunta incluso te ves mucho más madura, porque te ves más confiada. Más dueña de mí, sí, yo te Exacto. creo, sí. ¿Tú sabes por qué, Jordi? Porque, hola Chanel, que ahí vivía Chanel. Sí, sí. ¿Tú sabes por qué, Jordi? Porque la gran pregunta, y yo, si la gran pregunta fuera una persona, la gran pregunta me cayera bien, tú sabes, o sea, Ya. fuéramos amigas. ¿Por qué? Porque la gran pregunta, sí, de verdad, yo me siento bien con ese proyecto, porque la gran pregunta es, mira, es un proyecto de entrevistas. Te voy a decir dos cositas que, por ejemplo, a mí me hacen sentir tan bien. Sí. Primero, la gran pregunta no hace introducciones. Yo no, si yo fuera a hacer un live, yo hago una introducción. Ahora vamos a hablar con Jordi. Jordi es abogado, con él vamos a tratar este tema. La gran pregunta es televisión. Y algo que pasa en televisión es que el tiempo vale mucho. O Sí. sea, Sí. literalmente. O sea, 10 minutos de televisión en un canal bueno te vale $1.000.000. Claro, claro, Entonces, claro. también pasa que en el periodismo de un país pequeño, las introducciones se han prestado, lo voy a decir de una forma como medio fea, como para adular. Sobre todo cuando uno Sí, entrevista a sí, sí. personas de tanto nivel, que no es una Sí, 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 conversación sí. entre, tú sabes. Entonces Sí, sí. yo no hago introducciones. La gran pregunta empieza, ¿qué pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo? Y abajo sale Danilo Medina, presidente de la República. Y ya, y se Sí, acaba sí, con sí, sí. muchas gracias. Y punto. Y eso, y la gran pregunta no es hostil a mi set, y lo saco de ahí humillado. Jamás, yo no creo en eso. Ni siquiera una persona con quien yo no comparta parecer. Por ejemplo,
Yo no comparto parecer con el candidato a la senaduría del PLD que se llama Rafael Paz. Él y yo creemos en cosas fundamentalmente distintas. Él es una persona que le va a los derechos del empresariado, yo le voy a los derechos de los trabajadores. Él es una persona que le va, que es conservadora en términos de derechos de las minorías. Yo creo que aquí hay mucho trabajo que hacer todavía. Él es una persona que no propugna por ciertas normativas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y para mí eso es lo más urgente ahora, literalmente la primera prioridad estatal. Claro, claro. Entonces, con eso no estoy denostándolo, simplemente estamos en lugares distintos, ¿no? De la visión del país y de la humanidad. Y yo, estando en un lado opuesto, lo entrevisté, y yo te aseguro que él no salió de ahí humillado, no salió de ahí pisoteado. Yo no le insistí en mi posición, yo no le digo, pero la mujer tiene que tener derecho. Yo oigo y hago la pregunta y doy seguimiento si no me parece, y punto. Tú sabes que eso yo lo recuerdo mucho cuando cuando yo entré a los medios. Mi papá siempre me decía, cuando tú invitas a alguien a un programa, es como si tú estuvieras invitándolo a tu casa. O sea, aunque sean contrarios en ideología, en argumentos, sí, claro. Simplemente esa altura de respeto. Tú no puedes aprovecharte de tu posicionamiento público como comunicador o comunicadora para avasallar a alguien. No creo en eso. O sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y te voy a decir algo más. Es tan deshonesto entrevistar a una persona, por ejemplo, habiendo recibido un dinero de esa persona para que quede bien, como atraer a esa persona a una entrevista con una actitud distinta a la que se va a tener en la entrevista. Claro. Porque eso es un engaño. Entonces tú te pones en tu puesto y solicitas tu entrevista y eres amable y educada como eres siempre, fuera y dentro de cámara, ¿verdad? Y eres seca con lo que tiene que ser seca y no entra en detalle con lo que no se puede explicar antes de la entrevista, porque tú no le vas a dar los temas y punto. Y las cosas funcionan así, la gente te da entrevistas y la gente te responde preguntas así, o sea... y te ganas el respeto. Claro, del que tienes enfrente y del que te está mirando. Las preguntas difíciles también, y con difíciles me refiero a aquellas preguntas que tienen que ver con temas espinosos o temas que han generado escándalo en la palestra pública, no se tienen que hacer con epítetos ni con insultos. No es lo mismo decir, por ejemplo, ministro, a usted le han acusado de robarse tantos millones. ¿Dónde usted metió esos millones? Que decirle, ministro, hay denuncias de que en su gestión fueron malversados. O se acusan de irregularidades. O hubo irregularidades, o se violó la ley en tal artículo. ¿Cuáles son las explicaciones que usted puede rendir a quienes nos sintonizan sobre una denuncia tan seria? Son diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué decirle? ¿Por qué? Ojo, tú obtienes la misma respuesta. Tú no estás suavizándole nada. Al contrario, yo me encuentro eso más neutral y más céntrico que lo otro, porque también ser tan pugnaz no es neutral tampoco. Claro. Lo que pasa es que en un país donde hay tanto de lo contrario a pugnaz es un respiro, tú sabes, cae bien a veces y entonces, no sé, a veces creo que uno tiene que tratar de centrarse en eso un poquito. Por eso te digo que a mí la gran pregunta, si fuera una persona me cayera bien, en el sentido de que no trata de presentar a otra persona en público para caerle bien, de que no trata de demostrar que sabe, porque ese es otro tema con las entrevistas. No es una entrevista policíaca, no es una persecución. Yo no quiero... Ignacio Ramonet dice que hay entrevistas donde el punto es una competencia de quién sabe más. Si yo supiera, no te pregunto. ¿O es algún comentario en el programa? Claro, o sea, ese tipo de cosas. Carolina, ¿cuál ha sido tu momento
en tu vida más difícil y qué te ha enseñado o qué te enseñó? El momento más difícil de mi vida debe ser, bueno, nada más se me ocurre uno, supongo que será ese, cuando mi papá se enfermó. Fue el momento más difícil. Yo no tenía edad suficiente como para digerirlo bien. Entonces, preguntón al fin, como te decía, y relativamente, yo era una niña relativamente despierta. Me di cuenta que él estaba enfermo. Mis padres, en un esfuerzo como por salvarme emocionalmente, o sea, como por esconderme la gravedad del asunto, no me comunicaron exactamente qué pasaba. Entonces yo me di cuenta que él estaba enfermo y como ellos me lo escondían, mi conclusión de niña fue que, que él se iba a morir y que se iba a morir rápido. Y entonces se fueron rápido del país para buscar, era un cáncer, para buscar tratamiento fuera. Y cuando yo vi que se había ido y que llegó Navidad y no estaban, Año Nuevo y no estaban, el cumpleaños de mi hermana y no estaban, yo sentí como que, no sé, o sea, sentí cosas que de niña no supe digerir bien. Y todavía hoy yo me doy cuenta que fue un tema que me marcó, porque, por ejemplo, Carola, Carola, sí, mira, sí, excúsame. tranquilo, Tengo que pausar aquí en Instagram porque me está quitando el tiempo. Voy a ok, finalizar y voy a volver a entrar. Dame solamente tranquilo, 10 minutos más de tu tiempo. sí, Ok, sí, sí, no pasa nada, ok, vamos a volver a entrar. Ok, ok, perdona, perdona. tranquilo. Entonces, tú me decías que fue un momento más difícil cuando la enfermedad de tu padre, porque fue por asuntos, fue por el motivo de la enfermedad era el cáncer. Se cortó un poquito, creo que se estaba todavía conectando. Ok, el motivo de la enfermedad era el cáncer, ¿verdad? Sí, mi papá tenía un cáncer de colon y entonces yo era una niña de 9 años. Ah, Entonces, no fue más, yo creo que el tema, además de la enfermedad, fue más que yo entendía lo que estaba pasando, pero nadie me lo decía. Entonces entiendo. yo magnifiqué, porque no tenía el discernimiento adulto, Ujú. la fatalidad o digo, él tenía, o sea, le dieron 5 años de vida y todo, o sea, realmente era fatal, pero para mí era inminente y no era inminente. Entonces, cada vez que sonaba el teléfono yo me ponía muy nerviosa. Cada vez que sonaba el timbre yo me ponía muy nerviosa, cada vez que mi mamá pedía hablar conmigo yo me ponía nerviosa, cada vez que alguien lo mencionaba yo me ponía nerviosa y eso fueron muchos meses, ¿entiendes? Entonces ahora yo me doy cuenta que eso fue algo que me marcó mucho, todavía hoy, adulta de 30 años y todo, porque por ejemplo yo voy a casa de mis padres y mi papá estornuda y todo el mundo se queda normal y a mí me tiembla la mano, o sea, mi papá, por ejemplo, él es un hombre muy sano, digo, no tengo que decirlo porque es muy obvio, él Gracias a está Dios. enterito, pero, qué sé yo, tiene un poquito de artritis y cogea un poquito de una rodilla un día porque se comió un chicharrón la noche antes y todo el mundo está, ay, que se comió un chicharrón, y yo si lo veo que cogió mucho o puso un gesto, me pongo a llorar, o sea, y no soy llorona, o sea, siento que me quedé como con el espanto, tú sabes, como con el trauma. Sí. Entonces sí siento que si hay un momento que yo tengo claro que fue traumático y especialmente difícil para mí, fue esos meses de no saber si él se iba a poder recuperar. Eh, ¿Y cómo pudiste, bueno, qué enseñanza te dio esto? Que aún siendo pequeña, ¿qué enseñanza te ha dado de la vida? Tú sabes que no es lo mismo que te lo cuenten que vivirlo. Mi Ya. papá y mi mamá, los dos, son temperamentos diferentes, pero los dos tienen esto en común. Ellos son personas que le ponen cara a las circunstancias. Entonces, bueno, tú dirás, bueno, es una lección que yo pude haber aprendido de ver la historia de vida de mi papá, como tú pudiste haberlo aprendido de ver la historia de vida de tu papá. Ujú, Pero no es lo mismo verlo, ponerle ujú, cara a un cáncer terminal y verlo con una actitud. Mi papá llegó,
de Nueva York, que fue donde se hizo el tratamiento, el procedimiento. Yo tenía 2 meses y algo sin verlo. Jordi, mi papá llegó así, flaquito. La correa del pantalón le hacía cintura, o sea, Wow. gris. O sea, yo recuerdo su piel gris, verdosa, o sea, mal. Y el día que él llegó, ese día él entró por la puerta, nos abrazó, mi mamá nos dijo despacio, porque él tenía como un proceso quirúrgico reciente, tú ves, entonces, Sí, sí. despacio, mi hermana se puso a contarle a mi mamá lo que le dejó Santa Claus y que se había enterado que Santa Claus no existía y no sé qué, y yo me puse a caerle atrás, papi. Y cuando yo llegué a la habitación donde papi estaba, que me había demorado hablando con mami, los juguetes y la qué sé yo qué, mi papá estaba cantando Silvio Rodríguez con la guitarra. Qué ¿Tú sabes bien. lo que decía la canción que siempre estaba cantando? Yo se la canto a ¿Cuál? cada rato cuando se pone de gripe y qué sé yo qué. Dice, nadie se va a morir menos ahora. Entonces, o sea, bueno, ok, el cáncer es terminal, son 5 años, bueno, pero vamos a echar pleito, o sea, no nos vamos a tirar a morir. El Pues, Estado tiene todo el poder del mundo, te oyen los celulares, bueno, pues no vamos a tirar, ay, no están oyendo, no nos podemos arrinconar. O sea, esa es la claro. vida, ¿entiendes? La vida es lucha. Entonces, esa es una enseñanza que yo lo sé por sus historias, la de mi papá y las de mi mamá, pero que yo solo lo vi así, niña, y que lo vi en su actitud esa vez. O sea, o no solo lo vi, sino que esa es una enseñanza que en esa ocasión pude vivir. Era una actitud, esas dos gente dijeron, que es terminal, no, que aquí no hay solución, no. Y mira, está vivo. O sea, eso fue en el Claro. 98, 2008, 2018. O sea, Wow. el hombre Wow. tiene 22 años vivo. En base a que ellos dos dijeron Wow. que no. Wow. Sí. Eh, ¿Y tu mejor? Bueno, se puede decir que esa no fue la mejor, por la enseñanza que puedas tener, que eso fue positivo, su actitud. Uh-huh. Pero ¿cuál ha sido ahora entonces la experiencia más gratificante o una de las gratificantes que cuando no estás bien la recuerdas para buscar fortaleza? ¿Cuál podría ser esa? Una experiencia gratificante. Eh, Y que quizás hoy llevas todavía y la recuerdas y la tienes como un símbolo. ¿Quién sabe? yo no quiero ser negativa, ¿verdad? Pero yo Ajá. siento que las grandes lecciones, por lo menos en mi vida, no me lo ha dado los momentos de bonanza, Ya, ni los momentos ya. de alegría. Uno aprecia, pero realmente las grandes lecciones vienen de las crisis. Yo creo que le pasa a mucha gente y esa ha sido mi situación. Sí, Eh, Dicho eso, yo tengo una vida privilegiada y el que no se dé cuenta que nada más que estemos viendo este live, muy probablemente tenemos posibilidades que mucha gente no tiene. Es evidente, o sea, no quiero con eso decir que yo no valoro todo lo que mi privilegio me deja ver y aprender. claro. Pero las experiencias transformadoras de mi vida han sido por enfermedad, o sea, por enfermedad de un ser querido, han Sí, sido por, mira, por ejemplo, para decirte una cosa no, que le dime. pasa a todo el mundo, que no tiene que ser un cáncer, ¿verdad? Mis abuelos murieron. Mi mamá tenía un vínculo con mi abuela materna, con su mamá, muy fuerte, muy cercano, muy unida, o sea, por encima incluso del que quizá ella tenía con su propio papá y del que mi papá tenía con sus padres. Y cada 2 de diciembre, cuando mi abuela cumple años de fallecida, a mí me entra una angustia porque yo quiero como que mi mamá no se dé cuenta que es 2 de diciembre, tú ves. Entonces pero no puedo hacer nada, ¿entiendes? O sea, Claro. entonces, ¿cuál es la lección de eso? ¿De qué me vale a mí estar bien con la angustia de que otro que yo quiero está mal? Y tú dirás,
concho, pero tiene que haber una lección, una experiencia gratificante. Sí, pero es que las grandes lecciones de la vida vienen de eso. Las grandes lecciones de la vida para mí han venido de eso, de darme cuenta que hay cosas que yo no me daba cuenta que tenía todo bien, y cuando faltan yo digo, concho, yo tenía todo bien, mi abuela estaba bien, mi papá estaba sano. Entonces ahí es que uno se da cuenta lo que valía, lo gratificante. Yeah. Yo no tengo que preguntarte a ti, que eres una persona sensible, porque Así. eres una persona, ¿te consideras una persona empática? Uf, Sumamente. hasta es una cruz. Ni siquiera es... yo a veces siento que la empatía que yo bioquímicamente soy capaz de tener o sentir no es, a veces no es ni tan linda. A veces como, a veces quiero como que me saque el guante, que me da pena, me duele todo, me duele el preso y la víctima, el asesino y lo que vivió, que se volvió así, y la familia que perdió el ser querido, o sea, me vuelve un 8, sí. Sí, la verdad que sí. Eres emotiva, de las que pueden demostrar lo que sienten, o le tienes temor a que el otro sepa lo que sientes. No. Eh, a ver, yo, por alguna razón extraña, en la vida, yo no soy llorona. Ahora, viendo una película, eso es un desastre. Entonces, no tengo la explicación para eso. O sea, yo me puedo pasar un año y no dejarme una lágrima, salvo que me emocioné viendo algo, ¿verdad? Qué sé Sí, yo, sí. vi un niño, que qué sé yo, qué en televisión, me puse a llorar. Ahora, perdón, me distraje con lo de la cosa. ¿Cuál era la pregunta? Digo, si eres una persona emocional, Ah, sí, que sí me da tienes el temor cosa. de demostrarlo. No, no, o sea, yo no soy llorona y eso, pero no, o sea, en general, ¿verdad? Pero a mí no me da apuro, que si me pone triste, que si me da miedo, que si... Eso está como pasado también, yo no sé, eso era en otro tiempo, como... Yo creo que el contexto político y social en que uno se cría influye. Sí, La sí. gente dirá que yo todo lo asocio con eso, pero por ejemplo, mi papá tiene una capacidad de contención emocional que yo a veces le digo, por eso es que tú te enfermas, porque es que, ¿entiendes? O sea, pero claro, ¿cómo tú sobrevivías a los tiempos de Balaguer? Si no era Sí, aguantándote, tenías que sí, aguantarte. Eso de que llorar y que tú sientes y que te sí, hace falta tu familia, eso no era una posibilidad. sí. Entonces yo ese tema no lo tengo, yo no, no Yo, si me triste y recuerdo así. yo recuerdo ahora que tú dices eso de los tiempos de Balaguer, yo recuerdo que de las pocas veces que yo he visto a mi papá llorar fue cuando la noche que nos enteramos que habían asesinado a Orlando Martínez. Mm, Eh, de las pocas veces que yo he visto a mi papá llorar por, por alguien. Y, y como que vi otra imagen de mi papá, o sea, porque siempre vi a mi papá una persona fuerte, una persona que aguantaba todo. Y llorar por un amigo, por alguien que era muy querido por él, pues me hizo ver otra imagen y otro criterio que tenía de mi papá también. Positivo, claro ujú, está. sí. Y es Yo, precisamente, y te comprendo perfectamente. yo tuve una experiencia similar con mi papá porque yo vi a mi papá muchas veces aguársele los ojos, pronunciando una palabra sobre un compañero o contando lo que había vivido o lo que sea, tú sabes, qué sé yo, que los ojos se le cristalizaran un poquito, o que se le complicara la voz. Pero llorar, de que llorando, yo nunca. Pero tú no te vas a imaginar cuándo fue que yo lo vi llorando así, de que llorando que no podía hablar, que las lágrimas eran mucho en la cara, ¿Cuándo? en mi presentación de tesis. Cuando yo termino de presentar y el jurado dice, con 100 puntos. Cuando yo me volteo, mi papá está. Yo di, pero un mar de lágrimas. Yo dije, pero no era para tanto. Pero lo que pasa es que él es un
académico, acuérdate, o sea, piensa que él hizo carrera en la UAS de profesora, de profesor, a vicedecano, a decano, a rector. Entonces, para él, el mundo académico, una presentación de tesis es una cosa. Tú Claro. sabes, para nosotros una presentación de tesis es lo que hace todo el mundo para graduarse, pero para él es Es una realización de vida. sí, para él eso es lo más grande. Es, Entonces, él se emociona cuando su hija presentó tesis. Ya tú sabes, y además me fue bien. aparte de que se trataba de ti, o sea, hay que también, puede notarse también la química que hay entre ustedes. Sí, nosotros tenemos, sí, como nosotros padre e hija. entendemos, sí. Carola, para ir finalizando, ¿qué criterios tienes de la justicia dominicana, el Ministerio Público? ¿Cuál es el criterio de Carolina en ese ámbito? ¿Y en qué manera tú crees que podemos avanzar un poco más, sin denostar el gran trabajo que hay de muchos magistrados y magistradas que son loables, de muchos fiscales que son loables, pero sabemos que esos que son más no son los que se escuchan generalmente, Sí. y no es lo que ha determinado lo que hoy vemos? ¿Cuál es el Sí, criterio tuyo? mira, a la justicia le hace falta independencia. Si la justicia está atada a intereses o a políticos o a partidos, no puede ser justa, entonces no hay justicia. El tema de la justicia es que con la estructura que tenemos, pedir independencia es pedir peras al olmo. Primero hay que reformar, porque de lo contrario es pedirle a un grupo de personas y a consejos y a partidos que se suiciden por el bien del país. Y eso no va a pasar. Hay que obligarlos legalmente a que actúen bien para que no tengan de otra y tengan que reacoplarse a esa realidad. Por ejemplo, para quienes no son abogados, yo sé que tú te lo sabes de manera sobrada, pero verdad, el Consejo Nacional de la Magistratura es el órgano que elige a los jueces de las cortes más altas del país, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia, entre otras. Entonces, ese Consejo Nacional de la Magistratura antes estaba integrado por 7 personas, 4 legisladores, el presidente de la República, el juez de la Suprema, van 6, Sí. Y el suplente. y otro juez, exacto, 4 legisladores, 2 jueces y el presidente. Claro. Los legisladores eran de partidos distintos, 2 y 2, ¿verdad? Sí. Los jueces se supone que no pertenecen a partido, no, en teoría, y sobre todo si son de la alta corte, debieron de, si pertenecían, tenían que haber renunciado. Y luego tenía el presidente de la República que sí era un representante de la clase política, ¿no? Claro. A partir del 2010, ese Consejo Nacional de la Magistratura se reforma y se agrega la silla del Procurador General de la República. Y también en esa Constitución del 2010 se establece que el Procurador General de la República deberá ser siempre nombrado por el presidente de la República. Entonces, al final, lo que se hizo fue que ese consejo, que era de 10 y que nada más tenía una representación del Ejecutivo, ahora tenía 8 sillas, que es un número par, vamos a volver a eso ahora, y esa otra silla era del Ejecutivo. ¿Qué pasa? Como es un número par, es propenso a empate. Sí. Si hay empate, entonces el voto del presidente vale 2. Sí. Entonces ya tú tienes del Ejecutivo nada más la posibilidad de tener 3 votos, cuando se necesitan 5, sí. Y de los legisladores, al menos 2, muy probablemente iban a ser del mismo partido de gobierno. Entonces tú tenías ahí los 5 votos que necesitabas, mientras que en el anterior eso era menos fácil. Eso ha hecho que tenga que ser el partido hegemónico el que nombre a los jueces de las altas cortes. ¿Y ustedes creen que así un partido va a nombrar al que pudiera condenar a sus miembros? No funciona así. O sea, tiene que crearse el mecanismo en la ley, en la Constitución, que impida esa influencia, no que garantice esa influencia. Y lo otro es que el Ministerio Público tiene que ser de carrera, de cabo
a rabo. Sí. Desde el fiscalizador, que es en la estructura del Ministerio Público el puesto más bajito de la carrera, por decirlo de alguna manera, hasta el Procurador General de la República. Y de carrera quiere decir que para ser Procurador General de la República, ya esa persona fue fiscalizador por un sinnúmero de años, fiscal por un sinnúmero de años, fiscal titular por un sinnúmero de años, procurador de corte por un sinnúmero de años, quizás director de algún espacio, procurador general de corte dirigiendo con alguna titularidad, que es el término correcto, para entonces luego ser Procurador General de la República. ¿Tú crees que una persona que se dedica todos esos años al sistema de justicia, no a la política, va a tirar por la borda su carrera y su reputación porque se lo pida a un presidente que va a durar ahí 4 años u 8? Sí. Esas son las garantías. No, y que sepa que su puesto no está en vilo porque llegue un presidente diferente a otro. Claro, porque es carrera. Garantizado. Claro, porque carrera no es nombramiento. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser que la Constitución se haya reformado para sellar constitucionalmente que el procurador es nombrado por el presidente? Ahora, para que el presidente no nombre al jefe del Ministerio Público, hay que reformarla la Constitución. Sí. Entonces, aquí se reforma la Constitución para que el presidente de turno, el que sea, aplica para Danilo, aplica para Leonel, y aplica para Hipólito Mejía, y para Balaguer ni te digo, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Cuando sea en un 2x3, pero para garantizar una justicia independiente, para que el poder político no tenga las garras metidas en el Ministerio Público, para que el poder político no tenga las garras metidas en las altas cortes y en la justicia, entonces para eso no aparece reforma. Entonces, que es una irresponsabilidad mayúscula. Es verdad que es conveniente y es muy bueno, pero caramba, o sea, tenemos algunas estructuras en las que somos los únicos en la región. Es una locura, sin ninguna garantía ni mínima. ¿Tú sabes qué es lo peor, Carola? Se pasaron todos los partidos, se pasaron toda la vida criticando el sistema de Balaguer y sin embargo terminaron aplicándolo. Entonces es difícil cuando tú tienes un sistema que tiene ese fundamento, porque a veces hay que preguntarse, ¿dónde está el mal? ¿En los políticos o en el sistema? Yo creo que el sistema necesariamente tiene que cambiar para que puedan cambiar los políticos que llegan. Porque tú puedes ser un corrupto, pero si ese sistema te lo impide, óyeme, en algún momento te van a parar. En algún momento te van a parar. Es tan sencillo como incentivos y desincentivos. La gente no nace ladrona. La gente no nace corrupta. La gente no nace abusadora. La gente existe en un mundo que incentiva un sinnúmero de comportamientos, desincentiva otro sinnúmero de comportamientos, o deja de sancionar, deja impune lo mal hecho, y por lo tanto, ¿por qué no? Si es una ventaja hacerlo así. Entonces, en un sistema que tiene ese problema de incentivos y desincentivos en bromones, por decirlo en buen dominicano, al final no se puede aspirar a que el político cambie el sistema si el político se beneficia del sistema. Claro, hay que cambiar el sistema para que el político se vea obligado a eso. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Si los políticos son los que gobiernan el sistema, mentira. Sácalo. Vótale en contra. Y no me refiero a un gobierno en particular, a tu legislador. Yo, por ejemplo, que no pertenezco a ningún partido, que no le voy al PRM, para antes de que empiece, que no le voy a la Fuerza del Pueblo, que no le voy al PLD. Yo soy una que tengo muy claro, por ejemplo, a nivel senatorial, que yo voy a votar por Farideh Raful. ¿Por qué yo voy a votar por Farideh Raful? Porque Rafael Paz y yo no pensamos igual. Entonces, si él no me representa, cuando llegue un proyecto de ley en el que a mí me preocupe algo, yo sé que él no va a votar como yo, a lo mejor vota como alguien más, y esa otra persona debe de votar por Rafael Paz, pero él no va a votar como yo. Entonces yo no quiero que sea él que vote a mi nombre, yo quiero que sea una persona que piense como yo. Farideh piensa más como yo. A nivel de diputado, por ejemplo, que a la gente que trabajamos en periodismo o medios de comunicación o comunicación general nos da miedo ponernos a hacer estas cosas, porque después resulta que alguien se pone loco y uno quedó con la palabra, pero lo voy a hacer porque es verdad, también hay que correr algún riesgo. A nivel de diputado, yo vivo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yo voy a votar por uno de Alianza País que se llama José Horacio Rodríguez,
José Horacio Rodrigo piensa como yo. Él piensa como yo. No, si usted no piensa como yo, no vote por él. Vote por otro. Ahora, él piensa como yo. Entonces yo voy a ir y voy a votar por él. ¿Para qué? Para que no gane el que no piensa como yo. Pero hay que hacerlo. Ojo, algo que quiero, qué bueno que estoy haciendo este live contigo, Jordi. No podemos dejar de ir a votar. Yo sé que da miedo con la pandemia. Sí. Vamos a ponernos la mascarilla. Sí. Vamos a ponernos guantes. ¿Tú sabes lo que yo me voy a poner? Estoy buscándolo en Amazon para que llegue a tiempo. Un poncho de lluvia, de esos plásticos. Oh, sí. Y lo voy a botar desde que llegue a mi casa y lo voy a botar. Sí, de verdad. Pero yo voy a ir a votar. Y mi guante. Eso es buena idea. Sí, claro, porque así eso es impermeable, o sea, por lo menos algo debe de ayudar, no digo que sea clínico, pero algo mínimo debe de ayudar, ¿tú ves? No, y tú lo vas a votar, tú lo vas a sí, votar. De esos desechables que parecen, Sí. Mira, si no llega, lo que yo voy a usar es de esa cosa que le ponen a la ropa de la lavandería, me la voy a poner arriba, de verdad, y yo voy a ir a votar. Sí, porque mira lo que pasa, si yo no voy a votar, las personas que no piensan como yo tienen más poder que yo, más estructura que yo, más capacidad de movilización que yo. Y entonces va a ganar gente que no ve el sistema como yo, que no siente los problemas de ciertas comunidades como yo, o que lo ven de otra manera. Y yo no quiero eso. Yo no quiero más incentivo al privilegio, ¿entiendes? O sea, entonces yo voy a ir a votar, me voy a poner mi funda de lavandería, si no llega la cosa de Amazon, me voy a poner mi tenis, me voy a poner mi guante, mi mascarilla, me voy a recoger el pelo, ¿verdad? He pensado hasta amarrarme un pañuelo en la cabeza para quitarme el pañuelo y dejarlo en la lavadora, todo eso. no, una gorra, pero voy a ir a votar. una gorra. Qué bueno una que gorra tú no había hicieras, pensado. sí, una gorra es lo más, porque yo a veces he visto gente, yo desde que empezó esto, siempre que voy a lugares públicos me pongo mi gorra, porque tú sabes que ahí es donde más puede adherirse este diminuto enemigo. Pero yo creo que es bueno la exhortación que tú has hecho, que la gente aquí ha dado mucho trabajo. Las conquistas del pueblo, el 4%, del 4% de la educación, siempre la misma seguridad social, con todas sus situaciones que hay que transformar. Pero aquello que es beneficioso para la gran mayoría, cuesta trabajo. Nos da trabajo conseguirlo. Pero no podemos dejar de hacerlo. La única forma que se le ha dejado a este pueblo para decir, bueno, mira, tengo el poder, es ese día. Entonces, no es el sistema que uno quiere, pero es con ese que tenemos que cambiar las reglas del juego el día de mañana. Claro. No hay de otra. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Y lo más triste es, Jordi, que si no, nos va a tomar 4 años de un legislador o de un diputado o una diputada o de un presidente o una vicepresidenta o lo que no te represente. Son 4 años esperando ahí guayando yuca y todas las consecuencias que eso tiene. Y sin que la queja tuya valga. La queja no vale. Señores, un gobierno u otro, es más, miren, Leonel Fernández y Danilo Medina eran del mismo partido, ¿verdad? Vamos a devolvernos hasta hace unos meses, eran del mismo partido. El mismo partido en el gobierno. El gobierno de Leonel Fernández era del PLD, el gobierno de Danilo Medina era del PLD. Y han sido gobiernos abismalmente distintos. Una persona, cambiar una persona, ni siquiera un partido, cambiar a una persona hace diferencia en la vida de la gente. En algunas cosas para mal, en otras cosas para bien. Imagínate lo que es cambiar el sistema entero, cambiar el Congreso, cambiar la mayoría del Congreso, que no hay un partido que tenga tanta mayoría como que pueda no tener que negociar con el otro, que es lo que pasa ahora. El PLD tiene una mayoría que si le da la gana de mandar para el carajo a todas las otras fuerzas políticas, lo hace y aprueba lo que quiera. Es importante que ningún partido tenga una mayoría tan así, porque entonces no tiene que sentarse a negociar ni a dar explicaciones, a hacer lo que le da la gana, y el poder así no es bueno para la gente. Yo creo que hay que ir a votar de verdad. Eso ha pasado en 2 ocasiones. Una vez el pueblo, en el 78, en el 86, quizás no tanto en el 2003, le dio un cheque en blanco al PRD. Le dijo, porque en el 78 ya había salido Balaguer.
le dijo al PRD, gobierna hasta que te dé tu maldita gana. Y escúcheme la expresión. Bueno, ya sabemos lo que terminó eso. En el 86, en el 82 hizo lo mismo. O sea, aquí hay partidos y hay ideas a las que se le ha dado cheque en blanco por el pueblo, que le ha dicho, mira, gobierna hasta donde tú quieras, No, pero hazlo diferente. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la única forma que le han dejado a uno para tener ese poder, vuelvo y repito, es ir a votar. No hay otra. No hay otra. No hay Sí. otra. Hay que votar y hacerlo no solo consciente, que eso ya se ha hablado mucho, o sea, consciente de cuáles son las propuestas, estratégicamente, jugando el juego, así de sencillo. Yo voy a votar por Faride, por ejemplo, que te decía ahorita, ¿verdad? Que es senadora. Sin embargo, Alianza País tiene, para mi demarcación, una alianza, un acuerdo, qué sé yo, con el PRM, y yo pudiera marcar en la boleta del PRM, yo pudiera marcar Faride y José Horacio, pero yo no voy a votar así. Yo voy a votar Faride y voy a buscar en la de diputado a Alianza País para que un partido chiquito tenga un voto, porque ¿por qué se lo voy a echar al que ahora es un partido grande? Sí. Yo lo voy a echar el de Faride porque es necesario, porque ese es el de ella, pero el otro lo voy a echar en un partido chiquito. Y con las municipales hice algo parecido. O sea, yo busqué, por ejemplo, cuando llegó el momento de regidor, yo dije, no, lo primero que voy a hacer es que voy a ver cuántas mujeres hay. Yo voté en la primaria del PLD porque eran abiertas, como yo no pertenezco a ningún partido, yo podía votar. Y Claro. yo fui y voté. Y cuando llegó lo del tema de los regidores, honestamente, yo no conocía a nadie ahí. Que eso muy rara vez me pasa, pero que imagínate, una interna de una regiduría, de una circunscripción, lo iba a saber. Claro. Y yo lo que hice fue que vi cuántas mujeres habían y elegí la mujer menos votada, menos, o sea, como menos privilegiada en la escala, Sí. y marqué esa. O sea, hacerlo con estrategia, o sea, decir, déjame ver cómo yo puedo ser estratégica aquí para ayudar al de abajo y quitarle poder al de arriba para que la cosa se equilibre y hacerlo así. Muy cierto. Carolina, finalmente, ¿qué sacas de este proceso del coronavirus, Carolina Santana? Y si entiende que a nivel general se ha manejado bien este proceso por las autoridades. Del coronavirus saco que es, o sea, para mí la pandemia ha demostrado que el tema de que la economía no es lo primero, no era un capricho ideológico, era una realidad. O sea, ¿qué tú haces ahora con tanto dinero si tú jalas aire y no respiras? ¿Qué tú haces ahora siendo millonario si no hay ventiladores ni en la clínica privada ni en los hospitales públicos? No, o tú tenías un seguro internacional. ¿A dónde vas? No, está cerrado todo, no a ningún lugar. Entonces, había que crear la estructura sanitaria pública para absolutamente todo el mundo, lo suficientemente robusta para hacer frente lo mejor posible a la pandemia. ¿Es el caso de algún país en el mundo? Muy probablemente no. Pero no es lo mismo vivir el coronavirus en Suecia que vivirlo aquí. Sí. Y tú dirás, Carolina, no compares Suecia y yo, pero estas son las comparaciones que valen. Porque ¿qué fue lo que hizo Suecia que lo diferencia de la República Dominicana en términos sanitarios? Invirtió. Y como te decía ahorita, la República Dominicana no ha invertido nunca en los últimos 20 años más de un 2%. Sí, sí. Entonces no podemos tener un sistema sanitario porque no vamos a hacer en 3 semanas lo que no se hizo en 20 años. ¿En qué se hizo? Le dio exenciones fiscales a las industrias más prósperas de este país. Se hizo de la vista gorda con la evasión fiscal de los grandes empresarios, pero le cayó arriba con anticipo a las MIPYMES. Y así, poquito a poco, construimos un país que a la hora de la pandemia no tiene 100 y pico, 200 y pico, 300 y pico, 400 y pico, depende cuando tú le preguntas a las autoridades, ventiladores disponibles, y ahora no tiene capacidad ni de mantener a flote la economía, porque nadie la tiene, porque si la gente no sale a trabajar y a consumir, no puede salir a flote la economía, ni tampoco de mantener viva a la gente. Entonces, ¿qué debimos haber hecho? Esto para mí,
para mí la lección es, las luchas sociales son para estos momentos. Para que en estos momentos el resultado hubiese sido otro. Y tú me hacías otra pregunta sobre lo que yo saco de la pandemia y lo otro. Y lo otro era que si crees que se ha manejado correctamente las autoridades frente al proceso. Mira, es muy injusto ser muy crítico con las autoridades porque en el mundo no hay suficiente información acerca de cómo tú sabes, cómo se contagia y toda la información del virus. Uno, dicho eso, el tema de las autoridades es que no tienen la estructura para dar respuesta óptima. Y tú dirás, bueno, pero están haciéndolo lo mejor posible con lo que se tiene. Puede ser. Yo quisiera creer que sí, en base a la ignorancia mundial que hay sobre el tema. El tema es que pudimos haber tenido más para hacer frente y no lo tenemos. Y ahora no es momento, tú sabes, ahora no es momento de yo ponerme a decir, no hicieron, y no, qué sé yo qué. Ahora es momento de, vamos, ánimo, vamos a salir adelante. Pero, ¿qué habría sido de este país si tuviera el doble de infraestructura sanitaria? Sí, es cierto. Mira, Cuba ahí al lado, más pobre, y sin embargo la pandemia le supo a nada, señores. O sea, lo de Cuba, busquen los números de Cuba. Cuba, el virus entró 10 días o 2 semanas después que nosotros, y los números son increíbles. Sí. O sea, una décima parte de los números de República Dominicana. Ahora, Cuba tiene años invirtiendo 10 veces lo que invierte la República Dominicana en salud. Así es. Así es. Y lo que tú estás diciendo no es un problema de este gobierno, es un problema no. Es algo que vino arrastrando desde siempre. Claro, imagínate, el gobierno de los últimos 20 años, que llegó más alto en la inversión en salud, en el presupuesto, fue el de Hipólito Mejía, que creo que fue un 1.87 o un 1.9, y todo ha sido por debajo de eso. Sí. Y pues, te digo, todo cerca, tampoco no te creas que es un mérito de Hipólito, ni de ese gobierno, porque lo otro es 1.73, 1.6, 1.81 y el otro era 1.87, o sea, es para ponerte en contexto de cómo es el tema de la inversión. No, y resulta que nos atrapó también con la remodelación de 56 hospitales en los últimos 4 años. Ajá, pero eso es otra cosa. ¿A quién se le ocurre remodelar? Pero es que ¿a quién se le ocurre? Es que no hay que ser científico. ¿A quién se le ocurre remodelar 56 hospitales de un fuetazo? Sí. La gente se va a dejar de enfermar masivamente en lo que usted remodela los hospitales, eso se hace por parte. Yo prefiero ni pensar qué había detrás de todo eso. Yo prefiero ni pensar en eso, porque ahora yo prefiero no pensar que faltando 2 años, año y medio para la campaña, eso no tiene nada que ver. Ni contratistas, ni donaciones. Yo prefiero no pensar. Pues yo te voy a decir algo. Yo no culpo a las autoridades. Yo lo que sí dije desde el inicio, que lo peor que había pasado, que iba a pasar en este proceso cuando inició, era que estábamos en campaña electoral. Y con eso lo dejo cerrado ahí. Hay 2 preguntas que las voy a hacer porque me las vi aquí. ¿Tienes alguna aspiración política? No, ese no es mi mundo. Yo no quiero esos codazos. No quiero que me llamen, que la línea del partido. No, que la línea del partido es que digamos que sí, cuando yo creo que no. A mí no me gusta que me controlen la boca. O sea, ese no es mi mundo. Eso. Y que entonces que hay que salir, tú me ves así, ¿verdad? Pero esto porque por una camarita y cosas, porque yo soy introvertida, o sea, yo te estoy diciendo que me pasé en Boston, también era que hacía frío, pero que me pasé en Boston 1 año y no fui nunca a un bar ni a una discoteca, o sea, yo ese can, eso no es para mí, mi temperamento, de verdad que no. Y la segunda, ¿qué opinas de los fondos de la AFP? ¿Los damos a los trabajadores o no, eso que no se toque. Mira, claro. Esta crisis no la puede pagar el de abajo. Lo que va a pasar si sacan los fondos de la AFP, que el retiro de la gente trabajadora lo van a sacar para que con su retiro la gente sobrevive esta crisis. No. Aquí lo que tiene que pasar es que las grandes cúpulas empresariales tienen que seguir sosteniendo en la medida de lo posible, ¿verdad?
el cuerpo trabajador del país. Y el Estado tiene que, con los fondos de contingencia, incluyendo uno que no sabemos exactamente qué ha pasado con él, de unos 300.000 millones o 300 millones, tiene también que subsidiar una parte de la crisis. Ahora, el trabajador de a pie no puede con su retiro decir, dame para sobrevivir ahora, gastarlo, el dinero que está ahí, para yo sobrevivir después cuando puedo trabajar menos. O sea, el que aboga por eso, siendo una persona normal, no se imagina cómo se está clavando a sí mismo el cuchillo. Correctamente, correctamente. Pero una reflexión final, ¿qué crees de nuestro país? ¿Qué piensas que todo está tirado a la borda? ¿No hay esperanzas? Claro, ¿Cuál es el criterio de Carolina en ese sentido? Jordi, pero a tu papá y al mío lo metían preso y le daban palo por opinar. Todo lo que yo he dicho aquí. O sea, no. Este país ha avanzado. Este país sí está avanzando. Lo que pasa es que hay temas en los que es muy conveniente no avanzar. Y ahí es que hay que hacer la presión. Y ahí es que hay que hacer los cambios. Y entonces poner a los políticos entre ellos a tener que competir por tu voto para que ellos desempeñen mejor, ¿verdad? Y eso, eso redunda en beneficio de la gente. Pero aquí no se coman ese cuento de que este país está todo perdido y que aquí no hay esperanza. Eso no es verdad. El que ve la historia se da cuenta que aquí en 20 años esto es otra cosa y 20 años antes esto es otra cosa. No, y es muy sencillo, Carolina. Yo no creo, o sea, respeto mucho y el que se ha ido lo ha hecho por necesidad económica, por lo que tú quieras y se respeta. Pero ¿cómo tú cambias desde fuera? ¿Cómo cambias? Pues si tú no lo haces tú desde adentro, si no promueves tú los cambios que tú quieres ver en tu país. No hay otra, es luchando aquí. Sí, eso es, yo el que emigra, no, como bien dicen, no juzgo, te voy a decir por qué, porque a veces las circunstancias inmediatas son tan apremiantes que la inversión en lo colectivo a largo plazo se le hace imposible a mucha gente que no encuentra oportunidad. Claro, yo sé que eso claro, es una realidad. Y tiene que darle de comer a su muchacho y llevarlo a la escuela y no, aquí no hay. O sea, aquí hay gente que no tiene esas oportunidades. Entonces yo es cierto. eso lo entiendo, pero eso no quiere decir que eso no puede cambiar. Eso claro que puede cambiar. De hecho, hay cosas que es lo que te digo, en una generación pasamos de que lo que yo estoy diciendo me habría costado la vida a que lo estoy diciendo aquí. Sí. O sea, en una generación, en una. Y eso por ponerte un tema. Así hay muchísimos otros. Y se va a ir avanzando. Lo que hay que saber, hay que, uno, votar conscientemente y dos, hacerlo estratégicamente. No, y sobre todo lo que decía, lo que migra, lo que hay que tratar es de que personas que se han ido por una situación de lo que aquí no podían conseguir para sus hijos, para ellos mismos, no tengan la necesidad, ya que lo hagan por elección. Bueno, pero yo quiero algo, pero no lo tenga que hacer por una necesidad, por una obligación. Y por eso, por ese tipo de situaciones que uno tiene que seguir luchando en este país. Y por Sí, los que estamos aquí. Yo también creo. Yo también Carolina, la verdad que primero te pido excusa, porque te hablé de una hora, te di 45 minutos. No pasó nada, pero yo la pasé bien. El tiempo contigo y con los temas, no se ve el tiempo. De verdad que agradecido. Finalmente se me dio entrevistar a Carolina Santana. Porque es que no era que yo no quería, es que yo no le tengo notificaciones al WhatsApp y yo no me daba cuenta. Entonces, a veces... No. Ya yo lo comprendí, Y finalmente, mi admiración por tus valores, que evidentemente uno sabe cuáles son las fuentes. Tu padre y tu madre es más que evidente. Gracias, Te insto a que sigas trabajando, a que sigas con esos fundamentos que tienes y que nos siga dando mucha Carolina Santana por muchos años, que yo sé que están ahí.
Mucha Gracias, salud para Jordi. ti Gracias a y ti tus por tu padres. trabajo y todo lo que has hecho y todo lo que has puesto en juego todos estos años. Gracias, ¿eh? Cuídate Bye, mucho. bye. Gracias a ti. Bueno, señores, ahí teníamos a Carolina Santana. Yo creo que más que disfrutado. Una mujer con la que podemos tratar muchos temas, una joven con mucha sabiduría, muy sincera, muy honesta, muy clara, muy transparente, muy consciente. Yo creo que igual que yo, ustedes han disfrutado la entrevista con Carolina Santana. Ha valido la pena la espera. Mi admiración para ella, mi respeto, y la verdad que tenemos ahí, así como con otros comunicadores y periodistas, un baluarte joven en quien poder depositar confianza. Y por como ella dice, hay esperanza, señores. Porque como Carolina, somos todos, muchos más, que pensamos en que esto tiene que mejorar, va a mejorar y tenemos que luchar para ello. Les agradezco y espero que les haya gustado la entrega que teníamos para el día, para la noche de hoy. A ustedes las gracias de verdad por estar ahí, por permanecer todo este tiempo. Sí, una mujer muy inteligente, muy sabia, muy hermosa también. Pero lo más importante, y de verdad lo digo, su gran corazón, su gran sensibilidad y su empatía. Y eso lo trae de sus padres. Para que ustedes vean cuando los padres hacen un buen trabajo, ahí está la respuesta en los hijos. Nosotros tenemos la obligación, cada uno de ustedes, de hacer su labor desde su trabajo, con sus hijos, con sus sobrinos, con ustedes mismos. No, así como tú le exiges al funcionario, al diputado, al político, exígete a ti mismo, exige en tu familia. Procura vamos a procurar, porque a veces le decimos ladrón a un funcionario, pero nos robamos la luz. Le decimos sinvergüenza a un político, pero nos metemos en la fila. Entonces vamos a tratar de mostrar y de enseñar integridad. Eso es lo que vale. Y la formación, como dice un amigo ahí, es importante. Amigos, el miércoles a las 9 de la noche tenemos una cita de nuevo con ustedes y ustedes conmigo. Espero que hayan disfrutado, al igual que yo, a Carolina Santana, conociéndola un poco más y sintiéndonos orgullosos de ser igual que ella, dominicanos. Buenas noches, cuídense mucho ustedes y el miércoles con Dios delante, si Él así lo permite, estaré aquí de frente a ustedes en una nueva entrega en vivo con Jordi Veras. Cuídense mucho, se les quiere y se les respeta.